Buenas tardes, me da gusto saludarlos y que hayan tomado una buena decisión de venir a alabar a Dios y a escuchar su palabra, que es lo más importante para un cristiano. Cristianismo y política, esa es una serie que inicio, dado los tiempos que nuestro país va a vivir en los próximos meses. Es importante tener una cosmovisión cristiana y el primer tema que voy a hablar con ustedes, ¿el cristianismo necesita la política? Esa es una pregunta. ¿Nosotros como cristianos necesitamos la política? Bueno, vamos a hablar sobre este y otros temas. Quiero decirle algo. A medida que voy desarrollando este tema, no se adelante porque por lo menos serán 8 temas. Entonces van a ir surgiendo preguntas sin duda en su mente y pienso que en un buen porcentaje sus preguntas van a ser contestadas conforme a la palabra de Dios. Pero ¿el cristianismo necesita la política? Miren, hay un dicho o una frase, un comentario muy conocido cuando se reúnen familias o amigos que dicen, oye, mira, vamos a convivir, vamos a estar tranquilos, a gusto, pero para no pelear no hay que hablar ni de deportes, ni de política, ni de religión. Porque siempre salimos peleados cuando hablamos así. Ciertamente en la mayoría de los casos, por no decir que en todos, hablar de deporte, política y religión termina en discusiones y en pleitos acalorados. ¿Sí o no? Esto le sucede a los cristianos y a los no cristianos. Por ejemplo, imagínense que alguien aquí dice, no, que el América es el mejor equipo de México. Ya, ahí está la prueba, ya están peleando. Acá se ve que le van a las Chivas. Ya ven, ya están peleando ya. Por eso los de acá se sientan acá, porque no le hablan a los de acá. Es el único que sabe aquí en el auditorio. Otro va a decir, no, las Chivas es el mejor equipo del mundo. Ya ven, nomás hay uno, ya han perdido tantos seguidores. A ver, ¿quién de ustedes no ha tenido una discusión respecto al cristianismo, a la fe que hoy profesas? Todos. Ahora, como vamos a hablar un tema que es polémico, acerca de si el cristianismo necesita la política, y como vamos a tocar otros temas como Jesús y la política y el cristianismo, ¿debe un cristiano involucrarse en la política? Y muchas otras cosas que vamos a tratar en esta serie de por lo menos 8 temas. Y al ser un tema polémico, pues va a generar distintas opiniones. Opiniones que no queremos que terminen en agresiones, no queremos que terminen en pleitos. Yo estaba pensando, cerramos los comentarios en YouTube, pero dije, no, porque luego agreden. Si el otro día, porque les enseñé de la brevedad de la vida, había de ver, si le leo lo que algunos escriben y dicen, usted dice, ay, nomás porque yo no me doy a andar peleando, porque dice la Biblia que el ministro de Dios, el hombre de Dios, el siervo, el que sirve a Dios, no debe ser un pendenciero o andar peleando allí, no, yo no voy a hacer eso. Sin embargo, respetamos todas las opiniones de tipo deportivo. Respetamos todas las opiniones de tipo político. Todas, porque sin duda que aquí hay quien está convencido que el PRI es el único bueno. Hay otros que el PAN, otros que el Movimiento Ciudadano, otros que Morena. Ya ven. El innombrable. O sea,
Fíjense, apenas estoy empezando y ya están quejando. Mencioné dos, tres, ¡ay, no! Entonces, ¿se dan cuenta cómo es el tema? No es fácil, pues es polémico, pero hay que aprender a respetar, hermanos. ¿O no? Miren, en esta serie hablaré de lo que la Biblia dice respecto al cristianismo y la actitud y la enseñanza que Jesús tuvo y vivió y trató con los políticos de su tiempo. Lo que enseñó a sus discípulos y lo que hicieron sus discípulos respecto a la política. La Biblia ciertamente enseña bastante sobre la actitud que debemos de tener los cristianos. Por cierto, una pregunta: ¿cuántos son cristianos aquí? Porque el mensaje es para cristianos, ¿sí? La Biblia nos enseña a nosotros los cristianos, en muchas partes de la Biblia, la actitud que debemos de tener hacia la política y hacia los gobernantes, que en turno, los que toquen, que nos gobiernen. Y pues la Biblia está llena de verdades de Dios, y hay dos verdades al respecto del tema. Número uno, esta es una verdad irrefutable: las Escrituras o la Biblia nos enseñan claramente, y subrayo esta palabra, claramente nos enseña que para los cristianos, y ustedes ya dijeron que lo son, para nosotros los cristianos, hacer la voluntad de Dios es lo más importante que hay. Sobre todo y sobre todos. Para el cristiano lo más importante es hacer la voluntad de Dios. ¿Alguien que puede objetar esto que acabo de decir? Nadie, ¿verdad? Entonces, vamos bien. Por ejemplo, en el Salmo 143, versículo 10, el rey David, respecto a la voluntad de Dios, dijo: enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué le dijo enséñame a hacer tu voluntad? Porque él consideraba que era muy importante y fundamental conocer la voluntad de Dios y hacerla. Porque tú eres Dios, o sea, tú eres el único que me puede enseñar lo mejor para mi vida. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Oh, qué hermosa oración, ¿no? En los tiempos de Jesús había, como en nuestros tiempos, partidos políticos. Y también se agredían los unos con los otros. Cada miembro o cada líder político se sentía infalible, se sentía perfecto, idóneo para gobernar. Y cuando Jesús aparece en la escena, pues había también un escenario político. Entre otras cosas, de que el Imperio Romano estaba sojuzgando en ese tiempo a Israel, entre otras naciones. Entonces ellos implantaron su sistema político. Jesús nace bajo un sistema político, que cuando él estaba en el vientre de María, hubo un edicto de que se fueran a empadronar, y José y María lo hicieron y se empadronaron. Cuando Jesús aparece en la escena, hay de todas las tendencias políticas, que más tarde en otra de las enseñanzas vamos a hablar cuáles eran algunas. Y cuando él empieza a enseñar, lo empiezan a cuestionar. ¿Quiénes creen? Los líderes religiosos y políticos. Qué interesante, ¿no? Y Jesús les responde en Juan 7:16, porque le decían: ¿qué es esto que enseñas? No les gustaba por razones que ellos tenían. Y Jesús les responde: mi doctrina no es mía. Ahora, la palabra doctrina no es una palabra religiosa. Doctrina significa enseñanza, ¿sí? Entonces, se puede leer así: mi enseñanza o lo que yo enseño no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, yo nada más soy el Hijo de Dios, vengo a traerles un mensaje de parte del Padre, un mensaje que Él me dijo que les diera a ustedes. Entonces, mi doctrina no es mía. Ahora,
le preguntaban y lo agredían porque la doctrina de Jesús chocaba, ¿no? Pues tienen que ser íntegros. Y los que eran tranzas, pues no les gustaba. Obvio. Versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, ahora yo les pregunto, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Bueno, dice Jesús, conocerá si mi doctrina, si la doctrina que estoy enseñando es de Dios. Y esa es la que yo les voy a hablar en esta serie. La enseñanza de Jesús. No es, yo me quedo con mi opinión política, deportiva y religiosa. ¿Ok? Y por favor me la respeta, porque yo respeto la vuestra. Pero ¿y cuál es la doctrina de Jesús respecto a la política? ¿Cómo él se comportó? ¿Se involucró Jesús en la política? ¿Por qué hubo esas desavenencias con los políticos de su tiempo? Pues todo eso vamos a descubrir. Pero vamos a establecer lo siguiente. Miren, los planes y los propósitos de Dios son inalterables. ¿Alguien objeta a esta afirmación? No, no hay quien. O sea, los planes y propósitos de Dios son inalterables. Es decir, nadie los puede cambiar. ¿Quién los puede cambiar? Nadie. Lo que Dios decida hacer, lo va a hacer. Contigo, sin ti o a pesar de ti. Él no le pide permiso a nadie. Esas son verdades contundentes en la Biblia. Ningún gobierno, ningún político, por más ilustre y doctorados que tenga en ciencias políticas, puede frustrar la voluntad de Dios. No puede. Esto que acabo de decir lo enseña la Biblia en todas partes. Miren, cristianos, para nosotros todo comienza creyendo. ¿Creyendo qué? Creyendo que Dios es el que pone y quita reyes. Ahora, muchos van a las iglesias y se dicen cristianos, pero no creen esto. Creen que es la voluntad del pueblo que puso a tal o cual candidato en el gobierno. ¿Verdad que eso creen la gente? Por mi voto, no hay que ir a votar para poner al mejor. Y luego ya sale el que ganó. Y muchos dicen, no es el mejor. Y la pelea no termina nunca. Pero si nosotros los creyentes, independientemente de quién sea elegido o elegida, nosotros debemos entender y creer que es Dios el que pone y quita reyes, gobernantes, líderes. Es Dios el que está detrás de todo el escenario. Daniel 2:21 dice lo siguiente: Dios es el que cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. ¿Quién los quita y quién los pone? Dios. Y les da sabiduría a los sabios y entendimiento a los entendidos. Dios, como creador y dueño de todo, gobierna toda su creación. Pero ¿cómo la gobierna? Como Él quiere, pero es un gobierno perfecto. Y en ese gobierno que Dios hace de toda su creación angelical, terrenal y universal, de todo el universo, Él en su soberanía decidió delegar en los seres humanos, que somos imperfectos. Así lo decidió Él. Decidió delegar el poder o la autoridad de gobernar a otros terrícolas. Dios, como supremo gobernante, decide quién gobierna. Hay ocasiones en que permite que suban al gobierno gente pues tóxica, dañina, perversos. A otros los elige para que gobiernen. Esto lo dice Daniel 4:17.
Así lo decretaron los santos ángeles que vigilan todo, para que todas las criaturas, y aquí veo un buen número de criaturas humanas, sepan, para que todas las criaturas sepan, ¿qué debemos de saber? Que el Dios Altísimo, subrayen esto o grábenselo de memoria, que el Dios Altísimo, pero sobre todo créanlo, que el Dios Altísimo gobierna sobre los reinos humanos. Él está por encima de todo y de todos. Fíjese, y ese es el que servimos. Él nunca nos va a transear, nunca nos va a mentir, como algunos que quieren gobernar o que gobiernan lo hacen. A veces los políticos y los gobernantes o los que llegan a gobernar algún país, alguna ciudad, qué sé yo, se sienten dueños del país, se sienten dueños de la gente misma que gobiernan y suelen abusar de su poder. Creen que tienen poder, pero ese poder es delegado, no les pertenece. En una ocasión los discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron: Señor, yo quiero pedirte algo, que cuando vengas en tu reino, yo quiero estar ahí sentado junto a tu derecha, a tu izquierda. Y peleaban, ¿verdad? Y Jesús los miraba así, no saben lo que piden. Y luego les dijo algo muy interesante. Dijo: los gobernantes de este mundo se enseñorean de la gente. Los pisotean, abusan de ellos, les mienten, se enriquecen, abusan. Dice: pero entre ustedes, porque también hay autoridad espiritual, que también es delegada de Dios, a algunos. Como a mí se me delegó una autoridad espiritual. Dice: entonces, si ustedes quieren ser líderes espirituales, ok, pero no van a hacer lo que hacen los políticos y los gobernantes de este mundo, que se enseñorean, se enriquecen ilícitamente, pisotean a la gente, se creen dueños de todo, pero un día me van a dar cuentas a mí. Y si alguno es un líder espiritual, también me va a dar cuentas a mí. ¿Creen esto? Muy bien. Hubo un rey muy famoso en la Biblia y bueno, en la historia. Este rey era el rey de uno de los imperios más majestuosos que han existido, el imperio babilónico. Por cierto, me tocó ver en el Museo de Londres, ahí cuando visitamos a Raúl, algo de la cultura babilónica, y es impresionante. Algunas cosas que tienen ahí originales que hicieron los gobernantes babilónicos. Y había un rey que se llamó Nabucodonosor. Bueno, este hombre gobernó en el año 604 antes de Cristo. Subió al trono como el máximo político gobernante del imperio más poderoso del mundo en ese tiempo. Bueno, durante 42 años gobernó este hombre. Y sí, económicamente pues era el imperio más rico. Babilonia, era un esplendor de lujo, de riqueza, pero toda era despojos que le arrebataban a la gente a través de la violencia. Bueno, este hombre gobernó por 42 años y no fue ningún hombre que digamos así un buen hombre. No, era medio prepotente, como se puede ver por todos lados. Y bueno, él en un momento dado desafió a Dios. En su soberbia dijo: no, ¿cuál Dios? Yo soy el mero. Por mí Babilonia es lo que es, por mí yo con el poder de mi fuerza. Y Daniel le dijo: no, bájale, porque mira, el que te da toda la autoridad y el poder es Dios, Él es el Altísimo. ¿Cuál Dios? ¿Cuál no? Yo soy. Dice: mira, bájale, porque a veces Dios se tarda en traer la correspondiente disciplina o juicio y a veces es inmediato. Mejor bájale. No, que tú, a ver, échenlo por allá.
y se ensoberbeció. Y ándale, que viene el juicio, llegó casi inmediato. Dice la Biblia que andaba como bestia. Ustedes conocen la historia, ¿no? Que perdió la razón y andaba como bestia. Fíjense, el político número uno del mundo de aquel entonces anduvo como una bestia. Y si observamos así alrededor del mundo de hoy, hay algunos que andan como bestias, parecen bestias, sin razón. Tú los ves y dices, pero ¿cómo se le ocurre a esto? ¿Qué se cree el dueño del mundo? ¿Qué le está pasando? La soberbia. Y ahí andaba como animal este político y sus políticas. Pero un día, en medio de su tragedia y dolor y infortunio, alzó sus ojos al cielo y mire lo que pasó y lo que dijo. Eso es lo más importante. Daniel capítulo 4 versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Antes miraba de arriba hacia abajo y ahora él era de abajo hacia arriba, pero mirando y reconociendo a Dios. Y mi razón me fue devuelta. Por eso debemos orar por los políticos, para que la razón no la pierdan. Y si la pierden, que se les devuelva. Y bendije al Altísimo. Ah, qué diferencia. ¿Cuántos políticos de nuestro país bendicen al Altísimo? Bueno, ahí se la dejo para que la piense. Y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Ahí está diciendo el Dios eterno. Ahora fíjate lo que viene a continuación. Cuyo dominio es sempiterno. Dominio es gobierno, liderazgo. Si le quieres llamar político, está bien. La política de Dios, que son para el bien común. Cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades, o sea que es eterno. Su gobierno. Ahora fíjate lo que dice el 35. Todos los habitantes de la tierra, todos, te incluye a ti. A ver, mira a tu vecino y dile, a ti también, a ti también. Y también díganme a mí, y a usted también. Usted también, pastor. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Cómo somos considerados? ¿Pero no sabe quién soy yo? Sí sabemos, no es nada. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Por eso Pablo dice, así es que alguno se cree ser algo no siendo nada, así mismo se engaña. Pero ¿cómo es la gente que llega por medio de la política a gobernar? ¿Cómo son en general? No estoy generalizando, pero algunos, un buen porcentaje, ¿cómo son? Son soberbios, prepotentes, mentirosos. Terrible. Dice, y Él hace según su voluntad. Él es Dios. ¿Quién hace lo que le da su voluntad? Dios. En el ejército del cielo hace su voluntad. Y en los habitantes de la tierra hace ¿qué? Su voluntad. ¿En dónde? En la tierra, donde vivimos nosotros. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Cae fulminado. Y ese fue el caso de Nabucodonosor. Por eso es que él dijo esto. No, yo me quise poner y atribuir que yo como gran político, mira nada más el resplandor que surgió por mis políticas. Un buen entendimiento de esta verdad que acabo de describir, que está en la Biblia y por toda la Biblia, un buen entendimiento de esta verdad nos va a ayudar, hermanos, créanmelo, nos va a ayudar a ver que la política, subrayo, nos va a ayudar a ver que la política que rige los países, en el caso el nuestro, que la política es solo una forma que Dios usa cuando Él quiere llevar a cabo su voluntad. O
sea que él puede hacer como quiere, de la manera que sea, y aún usando a los políticos, y aún usando a las políticas que los políticos en las legislaciones pues suelen crear o hacer. Por ejemplo, José era el menor de 2 hermanos, todos conocen la historia. Bueno, sus hermanos le tenían envidia por X razones. Le dan una golpiza al pobre muchacho, lo dejan todo ensangrentado, lo tiran a un pozo, lo venden a unos mercaderes, unos comerciantes que pasaban por ahí. Te vendemos a este muchacho, ¿cuánto? 2 pesos, órale, llévatelo. Y se lo llevan. Y él termina siendo un esclavo en la casa de un hombre llamado Potifar. Y dice la Biblia, y Dios estaba con él. Y era tan honesto el joven que Potifar lo miró y dijo, no, de estos no hay muchos, Y lo puso sobre toda su hacienda. Le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a ser el responsable, lo dejo en tus manos. Todo lo que tocas te sale bien. ¿Cuántos quieren un empleado así? Los que tienen negocios. Y bueno, ahí andaba José, pero luego pasaron cosas ahí con la señora de él y finalmente pues él sale huyendo y lo meten a la cárcel, pero finalmente llega a Egipto y de pronto un día amanece como primer ministro de Egipto. Y este ejemplo lo toman algunos cristianos y dicen, ya ve, pastor, los cristianos debemos meternos en política. Bueno, tal vez sí, tal vez no, es que según, eso lo vamos también a ventilar más adelante. Pero yo quiero que reflexionemos en esto. ¿José tenía aspiraciones políticas de ser primer ministro en Egipto? No, ¿sí o no? No. Él dijo, yo quiero que todos voten por mí. ¿Él llegó por medio de la democracia a ser primer ministro de Egipto? Llegó como esclavo. Y un político lo esclavizó. El faraón. Un gobernante, un líder político, lo esclavizó. Moralmente la esclavitud no cabe en el concepto cristiano. Ahora, entonces, ¿quién lo llevó a ser primer ministro de Egipto? ¿Quién? ¿Y con qué propósito? Para salvar a su pueblo, porque venía una hambruna que no sabía nadie, solo Dios. Como Dios ya sabía, Él permitió que de esa agresión a Él, y que terminara en Egipto, porque ahí en su integridad que había sido formado, como creyente en el Dios Altísimo, iba a ser puesto como primer ministro por su integridad y buena administración. Y cuando viene la hambruna, los hermanos de él y su papá se estaban muriendo de hambre y subieron a Egipto y él les vendió. Por eso lo llevó. No porque yo quisiera ser primer ministro de Egipto. No. Entonces el ejemplo ese de que debemos meternos a la política para que de ahí en puestos políticos podamos bendecir y no sé cuánto, el ejemplo no aplica. Y de eso voy a hablar mucho en los mensajes más adelante. Entonces, ¿por qué Dios lo puso ahí? Para salvar a su pueblo. Porque de ese linaje, ¿quién creen ustedes que iba a nacer? Nada más ni nada menos que el Mesías. Así de sencillo. Entonces, el buen entendimiento de esta verdad bíblica, de que Él pone, Él quita, el que Él usa, que Él hace como quiere, nos va a ayudar a ver que la política es solo una forma que Dios puede usar cuando Él quiere llevar a cabo su voluntad. Pero también Dios, volteamos la tortilla, también Dios para cumplir
algunos de sus propósitos, en ocasiones, también Dios permite que hombres perversos asciendan al poder. Hombres malos gobiernen naciones enteras, abusando de sus gobernados, cometiendo genocidios, enriqueciéndose ilícitamente. Un ejemplo contemporáneo, Hitler. Ay, ¿cómo que Dios lo puso? Según la Biblia, Dios, yo lo definiría de esta manera: Dios permitió. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Fíjense, parece algo muy duro y aquí es donde algunos se atoran. A ver, dicen, pues Hitler mató más de 6 millones de judíos. Bueno, si somos aplicados en la lectura de la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que en la historia de Israel, por su rebeldía, por su mal comportamiento y apostasía y blasfemia y todas sus cosas que hacían, Dios levantaba reyes como Nabucodonosor, como el Imperio Romano, que a la vez fueron como el juicio de Dios para ellos, pero eran líderes políticos. O sea, Dios se valió de eso para darle a su pueblo. Fíjate nomás. Ahora, algunos aquí es donde se atoran. Y pastor, dicen cosas como, bueno, la verdad, pastor, yo no puedo entender a un Dios así. O sea, que él haya permitido que un hombre como Hitler haya ascendido al poder y Dios detrás de eso permitiendo, pero sin perder el control, acuérdense, permitiendo, para tratar con su pueblo. No me entra, pastor, no me entra, porque yo tengo hijos, yo no haría una cosa así. Entonces se atoran en un asunto así. Yo no puedo entender, dicen. Pero déjenme decirles algo a los que a veces decimos, es que no puedo entender a un Dios así. Les digo lo siguiente: si hay alguien o alguien no entiende esto que acabo de decir que la Biblia enseña, el problema no es de Dios. El problema es tuyo, porque no lo entiendes o no lo quieres entender. No sé cuál sea el asunto. El problema es nuestro. El problema es que no creemos que Dios hace las cosas como Él quiere y que se puede valer hasta del mismo diablo. Ay, pastor, ya quedé peor. No, es que... Y luego hacemos una analogía que no aplica. Decimos, a ver, es que yo tengo 4 hijos. Entonces, ¿cómo yo voy a permitir si veo allí que un violador se está acercando? Yo sé que... ¿Y cómo voy a permitir? Bueno, es que esa analogía no aplica, porque tú no eres Dios. Y tú no tienes todo bajo control. Y tú no eres el que va a dar el pago como Dios va a darlo a todos los que violentaron sus leyes. Entonces, aquí es donde tenemos que creer lo que la Biblia dice. Para nosotros los cristianos, repito, los cristianos, Romanos 8:28, entenderlo es crucial. Es crucial, es fundamental. Si no lo entiendes o no lo quieres entender, vas a tener problemas en tu andar, en tu vivir. Romanos 8:28, ¿qué dice? Dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, esos son los cristianos. Ok, aquí el verbo saber es muy importante. Y sabemos, los cristianos, el problema es que no todos lo saben, pero ahora ya lo están sabiendo. Ahora, la palabra griega que se traduce el verbo saber es una palabra griega que también se puede traducir por entender. Y también se puede leer de esta manera: y entendemos, o sea, los cristianos, los que amamos a Dios, que todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, buenas o malas, medianas, o del tipo que sea, trágicas, como sea, todas las cosas que suceden
como estamos en el gobierno de Dios, en el dominio de Dios, todas las cosas que sucedan a nuestro alrededor nos ayudan a bien. Ejemplo, José. Y hay muchos casos en la Biblia que parecía como que todo era tragedia, pero al final fue para bien. Eso solamente lo puede hacer Dios. Ningún ser humano y ningún político lo puede hacer, solo Dios. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros hemos sido llamados a seguir a Jesús. Y seguir a Jesús va a llevar un montón de situaciones. Y nos pasan cosas, como al no cristiano. Pero en el caso de nosotros los cristianos, al final, al paso del tiempo, siempre Dios lo torna para bien. En los que no creen en Él, no, pues viven en la desesperanza, en la tragedia continua. Fíjate, hablé con el papá de un hermano que ayer se le murió su niño de 7 años. Híjole, se murió. ¿Cómo estás? Dice, pastor, pues estoy triste. Fíjate, híjole, a veces la gente cuando pasan estas cosas dice, ay, yo no sé qué haría. Yo me desmayaba y me moría. No, lo que pasa es que cuando suceden cosas así, a los hijos de Dios, siempre Dios les da una gracia especial para ese momento trágico. De manera inexplicable soportan. Entonces, pues, no digamos nada, porque pues, como no estamos quizás en una situación semejante como la de esta familia, su niño hoy estuviera ahí entre los niños. Ya no está. Algún día vamos a necesitar esa gracia. Mientras, pues, sigamos nuestra vida. ¿Cómo estás? Le dije. Me dice, pastor, pues sí estoy triste, pero Dios es soberano. Dios nos ha fortalecido. ¿De dónde sacó todo eso el hermano? Pues tiene años aquí, oyendo esto. A ver, ¿el presidente de la República le puede ayudar a este hermano? ¿El gobernador de aquí de Jalisco? ¿Cómo que menos? Tampoco echen piedras. Ya se ve que MC nomás no, ¿verdad? ¿Quién le da esa fortaleza? Dios. ¿A quién necesita este hermano en este momento? ¿La política? ¿A un político o a su Señor? Ahí está el Señor. En segundo lugar, la segunda verdad que quiero dejar establecida es que debemos entender, fíjate, debemos entender, así como Romanos 8:28, y sabemos, entendemos, tenemos que entenderlo, saberlo, conocerlo, que absolutamente ningún gobierno, ningún sistema o doctrina política es perfecta. ¿Pueden entender eso? Ningún gobierno es infalible, ningún político es infalible. Infalible, pues significa que no se equivoca. En otras palabras, todos los políticos se equivocan, ¿sí o no? Todos los gobernantes se equivocan, ¿sí o no? Todos los pastores se equivocan. Ah, qué mala onda. ¿Se fijaron el énfasis? Nomás porque mi corazón está sano, si no, me iba de la iglesia y Dios se iba conmigo. Y los dejaba a ustedes. No, hermanos, miren, no hay un ser humano perfecto, quien sea. Con los 20 doctorados que haya logrado en su carrera, y si es un político y premio Nobel, qué sé yo, experto en ciencias políticas, geopolítica, comete errores. ¿Estamos con eso? Entonces, al ser humanos imperfectos, podemos hacer algunas cosas buenas que ayuden a otras personas, pues todo lo podemos hacer.
aunque somos imperfectos. Pero hay algo más allá que ver nada más lo terrenal, y es lo eterno. Eso nos lleva a concluir que ningún político, ningún gobernante puede salvarnos de la condenación. ¿Están conmigo? Sin embargo, Jesús, que fue un ser humano al 100%, fue perfecto. Su palabra es perfecta. Y Él está establecido en la Biblia y muchos se sorprendían. Lo querían agarrar en cosas, nunca lo pudieron agarrar porque era un hombre sin mancha, sin tacha, sin pecado. Él sí puede salvarnos. Porque no se les olvide que en esta tierra solo vamos de paso. Somos extranjeros y peregrinos. Y como dijo Moisés en el Salmo 90 que leímos hace una semana, pues los años de la vida del hombre son 70 y en los más robustos 90 y ya. ¿Qué se compara eso con la eternidad? No, pues es incomparable, no podemos compararlo. Entonces, como todo ser humano es imperfecto, algunos de entre toda la humanidad les da por ser políticos, crear leyes que se relacionan con la política, la manera de gobernar, y ellos las definen, y bueno, hay diversas, múltiples doctrinas políticas. Por ejemplo, los partidos políticos aquí en México dicen doctrina política del partido. Así, usan esa palabra, doctrina política de nuestro partido. Entonces, como somos imperfectos, la política que se genere o las buenas intenciones para ayudar a los demás, que eso es en sí la política, buscar el bien común, ese deseo me va a llevar a crear leyes para beneficiar a los demás, pero como soy imperfecto, todo lo que yo haga va a ser imperfecto. ¿Están conmigo? O sea, y la prueba está a la vista de todos, ¿verdad? Tenemos aquí partidos de izquierda, de derecha, otros dicen, estamos en el centro, y los de la derecha dicen, fuchi, los de la izquierda, ¿verdad? Y hasta se ofenden, se dicen cosas. Y los de la izquierda ven a los de la derecha y fifis. Y los de la derecha, chairos, mugrosos, incultos, ignorantes. Y los otros, y los del centro nomás están viendo. Y dicen, no, nosotros somos los meros. Tú también. Total. Si hubiera perfección en las ideas políticas, pues no habría pleitos. ¿Entienden? Entonces, esa diversidad nos muestra la imperfección. Pregunta, ¿hay algún sistema político perfecto? Bueno, los politólogos dicen que la democracia es el sistema político que es el mejor, porque contempla la libertad y una serie de cosas que son buenas para el ser humano. Pero hay un montón de doctrinas políticas. Basta ver, volteas a ver a Argentina, volteas a ver aquí México, volteas a ver a Estados Unidos, a donde voltees, son distintos. Y donde quiera hay problemas. ¿Sí o no? Y donde quiera en todos los países, muchos de los habitantes de ese país, como México, se quejan del gobierno presente. ¿Cierto? Y luego, supongamos que en las próximas elecciones aquí en México queda otro gobernante u otra gobernante u otra política como presidenta, porque sí o sí va a ser mujer, pero distinto, una es de derecha y una es de izquierda. Ok, supongamos que ya no sigue la de la izquierda y Dios tiene a bien poner a la de la derecha, ¿sí? Evitando decir nombres, obviamente, ¿no? Bueno, los que antes le aplaudían a la izquierda y estaban todos sí,
Y los de la derecha a los de la izquierda, cuando si la de la derecha llega a ser la presidenta, pues los de la izquierda van a hacer lo mismo que les hacían los otros, y toda la vida. ¿Sí o no? Bueno, al menos desde que yo me acuerdo, desde que tengo uso de memoria, y ya son algunos años, mi papá le encantaba la política. De hecho, me dejó en lo que él me dejó un montón de enciclopedias, leía bastante y me dejó un montón de cosas bien interesantes que de cuando en cuando me gusta leer. Y desde que yo me acuerdo, se sentaba él a ver, y yo me sentaba con él. Yo era un niño. Oye, papá, ¿y qué es eso? Y me explicaba, es que mira, hijo, hay esto, ¿qué? Y el gobierno así, que no sé qué. Ah, bueno, y no sé, a lo mejor de ahí me interesó hasta la fecha. A mí me interesa. Pero siempre he visto eso, siempre lo he visto, en toda mi vida. ¿Ustedes han visto algo diferente? Ah, entonces vamos bien. Conclusión aquí en este punto: toda política es imperfecta. ¿Amén o no amén? Toda. Derecha, izquierda, toda. ¿Por qué es imperfecta? Porque está concebida por hombres y mujeres imperfectos. Punto. Ya llegamos a un acuerdo. Pero ahora, para que la tortilla se cueza bien, hay que voltearla, ¿no? Por otro lado, fíjense, no encontramos en el Nuevo Testamento ni un solo pasaje, aquí entramos en materia, ni uno solo, donde Jesús o alguno de sus discípulos, aquellos que lo seguían, enseñaran, ni siquiera insinuaran que por medio de la política había que llegar a los puestos políticos para que al estar allí gobernaran sus seguidores de Jesús, para, por ejemplo, quitar la idolatría, porque entonces ya sería autoritarismo, ¿no? ¿Verdad? No se ve que Jesús haya dicho, mira tú, Pedro, lánzate como el presidente municipal de Jerusalén. Y ya estando allí, pues ya todos los que tengan monos, ídolos, pues se los tumbas. Un gobernante no puede hacer eso, o no debe hacer eso, ¿sí o no? Debe gobernar para todos. Imagínate nomás. Yo cuando pienso, por ejemplo, en los gobernantes, nada más aquí en el presidente municipal, de aquí de Guadalajara, o en el gobernador, digo, híjole, ¿cuántos habitantes somos? Algunos dicen que ya somos 8 millones. Digo, híjole, ¿cuántos cristianos hay aquí en Jalisco? Pues si bien nos va, 100,000. Híjole, pastorear, gobernar a casi 8 millones de cabras. Se oye duro, ¿no? Pero si pastoreando ovejas. Pregúnteme, y bien poquitas. Yo, por eso, hermanos, no, en lugar de otra cosa, no, Señor, pues ayúdalo. No, dale gracia. Por eso la Biblia dice, oren por sus gobernantes. ¿Ustedes creen que es fácil gobernar? Entonces, ¿para qué se quejan? ¿Para qué? No, este presidente nos va a llevar a quién sabe dónde. Acuérdense que Dios está detrás de todo y sus hijos estamos seguros en sus manos. Pero la Biblia nunca enseña, Jesús nunca ni sus discípulos insinuaron siquiera que podían gobernar por medio de la política y quitar que la gente dejara de ser adúltera o mentirosa o fraudulenta. A ver, ¿dónde legislan el adulterio? ¿Dónde legislan decir mentiras? ¿O dónde legislan tener odio contra alguien? ¿Quién legisla esas cosas? Nadie. Quizá algún país por allí dirá algo. Pero legislan sobre todo lo que es terrenal. Pero el gobierno de Dios es en el corazón. Sus leyes, su política, si le quieres llamar así, buscan el bien de todos. Los evangelios nunca enseñan que Jesús o los apóstoles alteraran
o incitaran a los seguidores de Jesús a la desobediencia civil, o que los incitaran para protestar por las leyes injustas o por los abusos brutales que hacían los gobernantes de su tiempo, que para variar, en el caso de Jesús y sus discípulos, reinaba con sus políticas y sus leyes abusivas el Sacro Imperio Romano. Bueno, el Sacro fue después. Primero fue el Imperio Romano, con unas leyes injustas terribles, hermanos. Nosotros nos quejamos a veces de que queremos ir a, no sé, a Colima y agarramos la autopista y de pronto una caseta, 150 pesos. ¿Cómo? Híjole, qué caro. Pero lo tienes que pagar, ¿no? Lo pagas. Y luego avanzas 80 kilómetros, 95 pesos. Híjole. Fíjate, allá en Jerusalén, el Imperio Romano, bueno, en todas las provincias que ellos gobernaban, les cobraban a los habitantes de esos lugares. Si querían salir de la ciudad, tenían que pagar un impuesto. Si querían entrar, tenían que pagar un impuesto. Era una de impuestos. Ahora, ¿a quién le gustan los impuestos? Todos lo hicieron. Pero por eso se llaman impuestos, porque son impuestos, sí o sí los pagas. ¿Los consideran injustos? Algunos son justos, también hay que ser entendidos. También hay que pagar, hay impuestos que son justos para luz, agua, o sea, que haya bienestar para la población. Hay otros que son injustos, pero los pagas, ¿no? Y así entre otro partido político va a poner impuestos. Y todo el mundo sigue quejándose. Nunca vemos que ni Jesús ni sus discípulos incitaran a ninguno a la desobediencia civil. Sin embargo, en la actualidad, y no solamente en la actualidad, a través de la historia, ha habido hombres que se dicen ser de Dios y sin duda lo son, pero como todos nos equivocamos, hay quienes se han equivocado y estoy hablando en este caso de pastores, ministros del Evangelio, que incitan a la gente a la desobediencia civil. Por ejemplo, en la pandemia pasada, 3 años, hubo pastores, algunos muy reconocidos y muy respetados, que incitaron a la rebelión y a la desobediencia civil. No se pongan la máscara, no se hagan esto, no hagan lo otro, no se reúnan para evitar el contagio. No, nosotros somos el pueblo de Dios y no le hagan caso al gobernador. Y al rato todos malos ahí de COVID. Y uno de ellos que incitó en un país por ahí a su congregación, y que era mentira eso del COVID y que no sé qué, pues murió gente de su congregación por COVID y a él le dio también y se desapareció y dijeron, no, es que era necesario tomarse unas vacaciones. No fueron vacaciones, le dio COVID y casi se muere. Por la misericordia de Dios no se murió. Y ojalá escuche esto. Pero allí se equivocó. No estamos juzgando tampoco. No podemos, ni debemos. Jesús no lo hizo y lo vamos a comprobar con la Biblia. Y de manera extensa y contundente. Lo que sí vemos es a Jesús y a los apóstoles enseñar a los cristianos, a sus seguidores y los discípulos, los apóstoles, a la gente que quería seguir a Jesús, gente del primer siglo. En ellos sí vimos que proclamaban el Evangelio, que les enseñaban la palabra de Dios, la doctrina de Jesús, cara a cara les enseñaba cómo debía de ser su corazón, cómo debían de ser transformados por la palabra, cómo tenían que ser obedientes. En fin, ellos se dedicaron a la divulgación del poder transformador que es el Evangelio. Independientemente
de la política y de los políticos que gobernaban Jerusalén o Israel en ese tiempo. Ellos, con o sin políticos, ellos divulgaron el evangelio de Jesús. Había un hombre que se conoce en la Biblia como Juan el Bautista. Juan, que era primo de Jesús, que era como un precursor. Él le tocó la responsabilidad de proclamar que pronto vendría el Mesías. Detrás de mí viene uno, les decía, y su mensaje y predicación era bien poderosa, de tal manera que la gente lo escuchaba y se juntaban cientos de personas alrededor de él, y les decía, ya viene, arrepiéntanse. Entonces la gente venía con él, sí, yo sé que vivo mal, sé que no estoy agradando a Dios, yo quiero vivir una vida recta, bautízame, como señal de arrepentimiento. Entonces él los bautizaba. Y de pronto, que llegan algunos políticos. Había varios partidos políticos ahí en Jerusalén. También había tendencias religiosas dentro del judaísmo, como el día de hoy. Y miren lo que sucede, Lucas 3:7. Ahí estaba él bautizando. Y de pronto llegaron estos. Llegaron fariseos, llegaron herodianos, que era un partido político, llegaron los saduceos, llegaron los, ya después hablaremos más ampliamente de ellos. Llegaron porque oían el mensaje de Juan y miren lo que sucede, Lucas 3:7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, noten, multitudes, o sea, su mensaje estaba impactando. Pero miren lo que les dijo, pero iba dirigido a ciertas personas. Curiosamente eran políticos. Dice, oh generación de víboras, les dice. Híjole, a veces a mí me dicen, ay pastor, usted a veces es bien duro. Les digo, ay, yo nunca les he dicho víboras. Les dice, oh generación de víboras, ¿quién les enseñó que van a poder huir de la ira que viene sobre ustedes? ¿Quién les enseñó? A todos. Y oyéndole, y empezaba el del PRI y el del PAN y ya no les gustaba. Y les dice el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque si tú le preguntas a todos esos, a muchos de los políticos actuales, oye, ¿tú crees en Dios? Muchos te van a decir que sí, yo soy creyente. Y tú te rascas la cabeza, híjole, pues no pareces. ¿Cómo que no parezco? Por supuesto que sí. No, pero mira, tienes un hijo en Arandas, otro en Chapala y otro allá, quién sabe dónde. Eso no es de un cristiano. No, con la vida privada no te metas. Juan sí se metía. Y esa es una de las tareas del cristianismo. Hablar contra el pecado que nos destruye. Pero predicar la verdad te va a costar la cabeza, como el mismo Juan el Bautista, que fue con Herodes, el gobernante, el político, que él era sumerio, no era ni judío, que gobernaba a favor de Roma, lo había puesto como gobernador, y ahí estaba Herodes. Y un día llega Juan, oye, te voy a decir algo, ¿tú no te es lícito lo que estás haciendo? ¿Qué? ¿Tú qué? Mugroso harapiento. Come chapulines. ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? Mira, la mujer que tomaste, no te es lícito tenerla. ¿Y tú quién eres para decirme? No, déjame hablar. Te lo digo, mira, con todo respeto. Pero esa mujer es la esposa de tu hermano. Y eso no está bien delante de Dios. ¿Sabes qué le costó a Juan confrontar al político número 1 de su tiempo? A ver, háganle todos así. Y ahí es donde muchos se achican. Ahí es donde se achican. Es que la guerra, hermanos, híjole, qué tremendo. Hagan frutos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre.
porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y luego mira lo que les dice, y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Y ellos sabían todo este lenguaje porque los árboles en la Biblia representan personas. Y dice, Dios ya tiene el hacha en la mano, ¿eh? Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, ¿entonces qué haremos? Versículo 11. Elíjanme como su líder político, les dijo Juan el Bautista, para entonces yo poder gobernar para que usted... Nada que ver, nada que ver. Les dijo, respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Ahí está la justicia social. Yo necesito que los políticos legislen sobre justicia social, en la repartición equitativa, y luego ya que tienen ahí el presupuesto le mochan el 20%. Y no necesitamos leyes de justicia social para ayudar al pobre, ¿o sí? Yo no necesito leyes políticas para hacer lo que tengo que hacer, ¿o sí? El que tiene 2 túnicas, pues es solidario y dele al pobre. Y el que tiene que comer, haga lo mismo, dele al pobre. Ayude. Dice el 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados. ¿Saben quién eran los publicanos? Eran del pueblo, gente del pueblo, pero que trabajaban a favor de Roma en la recaudación de los impuestos. Y había unos impuestos que tenían que ser pagados, pero estos abusaban de su puesto político y les cobraban de más, entonces tenían una fama de lo peor. Y también llegaron, y pues eran políticos, llegaron para, oye Juan, bautízanos. Llegaron estos publicanos, le dijeron, maestro, ¿qué haremos nosotros? Y mira lo que les responde. Les dijo Juan, no exijáis más de lo que os está ordenado. O sea, el impuesto para salir de la ciudad es de una moneda de plata. Pues ya no les pidas 2. No abuses del poder y de la autoridad que tienes. ¿Se necesitan leyes para decir esto? Pues no. Ahora, alguien que tiene temor de Dios, que sigue a Jesús, no necesitamos a los políticos, punto. Porque las leyes de Dios son más altas que las leyes imperfectas de los hombres. Ahora, las que son buenas, pues las obedecemos, ¿no? No hay ningún problema, yo no tengo ningún problema. Porque así dice la Biblia que las obedezcamos. Pero Juan les dice, pues ya no se pasen de lanza. No exijan más de lo que está ordenado por Roma. Ya no abusen. Pero miren, después ¿quién llegaron? También le preguntaron unos de la Guardia Nacional. Y también llegaron unos policías de Zapopan. Ay, mire, ¿estoy leyendo bien? También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y miren la respuesta de Juan. No hagáis extorsión a nadie. Híjole, estoy leyendo algo que se escribió hace casi 2000 años, ¿eh? Ahora, ¿cómo son estas gente? No todos son iguales, pero ¿cómo son los policías de tránsito, los policías municipales, los judiciales? ¿Cómo son algunos soldados? ¿Cómo te extorsionan? Hay muchas maneras de extorsionarte. Y esto ya existía desde siempre. Y todavía la democracia, pues apenas como que se estaba asomando. No extorsiones a nadie. Pero cuando se ve que Juan dice, pues vamos al Congreso allí, a Roma, allí con el Senado, y algunos para legislar y poner las cosas en orden. Ellos mismos, los mismos que las hacen, las violan. ¿Sí o no? Ahora sí que no os hagáis. O sea, todo esto estoy diciendo para que ustedes se vayan ubicando, porque si volteamos la tortilla, no estoy menospreciando
la buena política, ni a los buenos políticos. Bueno, ya hablaremos de eso. Pero les dice, no extorsionen a nadie. Mira, cuando te detenga algún policía o algún soldado, no te bajes de tu auto porque te pueden sembrar para extorsionarte. Bájese para... No, a mí la Constitución, pues tienen que leer también, me protege y no, ¿por qué me está deteniendo? No, no, eso es ilegal. Y tú mantente ahí, bájese, no se baje, porque al bajarse usted, otro le pone un carrujo de marihuana para extorsionarlo. Y luego ya, ¡ay, mira lo que traes! No, es que eso no, usted lo puede. ¿Cómo crees que yo? No te hagas, eres un narco, órale, toma. O a menos que, ¿cuánto tienes en la cuenta? Te vamos a poner una buena y te extorsionan. No extorsionen a nadie, ni calumniéis, o sea, digan mentiras para sacar provecho y extorsionarlos. Y contentaos con vuestro salario. ¿Ustedes creen que la gente que no tiene a Cristo va a obedecer esto? ¿Cuál es la justificación de todos ellos? No, es que el salario que tenemos es muy bajo. Y luego se lo suben al doble y sigue bajo. Si les dan 5 veces más, sigue bajo. Para la gente que está atrapada en el fraude, en el pecado, en la malicia, en el despojo, así ganen $1,000,000 al mes, nunca les va a alcanzar. Ese no es el problema. Tampoco es legislar para que las leyes esas de los hombres no corrigen el corazón. El evangelio es el que lo corrige. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice Pablo en 1 Corintios 6:9. Fíjate qué tremendo, Dice, no sabéis, 1 Corintios 6:9, la versión al día, ¿no sabéis que los malvados no heredarán el reino de Dios? Hay un reino, también hay un reino de tinieblas donde Satanás es el que gobierna. Él es, de hecho, la Biblia dice que Satanás es el príncipe que gobierna este mundo y los que están en él. Por eso la Biblia también dice que nosotros somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, a nosotros ya no nos gobierna Satanás. Pero miren lo que dice aquí. ¿No sabéis que los malvados no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora mira lo que dice el versículo 6. Y esto erais algunos. Si yo te pregunto, de esta lista, ¿qué eras tú? Alguno dirá, no, bueno, yo era un idólatra. Otro, no, pues yo era un adúltero. Otro, no, pues yo era un avaro, yo era un ladrón, yo era un borrachote. Yo era esto, pero ahora ya no eres. ¿Verdad que no? Entonces, ¿cuál es el punto, hermanos? Que de acuerdo a la voluntad de Dios, el objetivo principal del cristianismo, de los que ministran, de los que son siervos de Dios, y incluidos ustedes, el objetivo principal es que nosotros no necesitamos que legislen, ni elegir a nadie para que proteja la libertad de creencia. No necesitamos nada de eso. La iglesia es la guardadora de las verdades del evangelio. Y de acuerdo a la voluntad de Dios, el objetivo principal de nosotros es preservar, proteger y defender las verdades del evangelio, con o sin políticos, con o sin leyes. Todo aquello que va de acuerdo a la palabra de Dios. En ninguna parte de la Escritura se nos ordena invertir nuestras fuerzas, tiempo y menos nuestro dinero en asuntos de la política. Aunque entre paréntesis, cuando lleguen las votaciones hay que ir a votar, pero ya ese es otro tema. Están todos así que, bueno, está bien. Miren, termino. Nuestra misión como cristianos no consiste en cambiar a nuestro país por medio de reformas políticas o por políticos. No, sino en cambiar los corazones
¿Cómo? A través de la proclamación del Evangelio. El Evangelio es el único que puede cambiar el corazón de las personas. Y escuchen lo siguiente: la prosperidad, la calidad de vida de los habitantes de un país no consiste o no viene por el ejercicio de la política, sino que consiste en corazones transformados por el Evangelio de Jesús. Porque todos esos que acaba Pablo de nombrar, ladrones, avaros, borrachos, todos ellos tenían distintas filiaciones políticas y aún religiosas. Y todos fueron unidos en Cristo. Y ellos, sin duda, fíjate, impactó tanto el cristianismo del primer siglo que dicen los historiadores que la difusión del cristianismo propició la caída del Imperio Romano. Nada más por eso. ¿Por qué? Porque el corazón de los habitantes de esos lugares, cuando abrazaron el Evangelio, dejaron la idolatría, dejaron la corrupción, dejaron todo lo que... Y obviamente empezó a florecer y a crecer la iglesia, y los lugares de idolatría cayeron. ¿Por qué? Porque los habitantes de ese país, sus corazones fueron transformados. Tú ahora eres un mejor ciudadano, ¿o no? Eres mejor ciudadana, eres mejor padre de familia, eres un mejor hombre, eres una mejor mujer. ¿Por qué? Porque el X partido y te afiliaste a él y te hizo mejor. Y sin embargo, fíjense, Cristo nos une, pero a pesar de eso, cada uno piensa políticamente diferente. ¿Qué cosas, no? Pues estamos en paz. ¿Quién puede hacer eso? A ver, que se encuentren cara a cara, así. Va a haber un debate de las dos candidatas, para que vean cómo se respetan y cómo se toleran. Y todo lo que se van a decir, ustedes van a ser testigos de cómo los políticos van a sacar lo peor que tienen adentro. Se van a asustar algunos de ver toda la basura que van a sacar de sus corazones con tal de ganar una elección. Y esos que van a sacar todo, no, y que tú ya tengo fotos tuyas cuando... Esos son los que nos quieren gobernar. Ahora sí que Dios nos libre, ¿no? Pero vamos a orar por ellos, ¿o no? Esa es nuestra responsabilidad. Miren, a través de los siglos los cristianos han sobrevivido. Han crecido bajo gobiernos y políticas antagónicas, políticas totalmente anticristianas, paganas, represivas. Un dato: hace 50 años, a partir de 1975, en China, con una población de más de 1.000 millones de habitantes, en China prácticamente en el 1975 no había cristianos por el sistema político, ateo, comunista, ¿sí? No había prácticamente cristianos. En este año, 2024, hay más de 150 millones de cristianos en China. Los entendidos dicen que para el 2030, China va a ser el país con más cristianos en el mundo. Va a tener más de 250 millones de cristianos. Y las políticas son adversas. Ningún partido político es la salvación, hermanos. Ningún político menos. Dios sabía que nuestro mundo necesitaba ser salvado, pero no por la política, sino por el Evangelio de Jesucristo, con la muerte de su Hijo. Pregunta: ¿el cristianismo necesita la política? Rotundo no. No. Yo no necesito la política económica de los líderes políticos para poder comer. A mí Dios me suple mis necesidades.
¿Ven? Si la salvación de los seres humanos fuera por medio de la política, Dios hubiera enviado un político, ¿sí o no? Pero envió un Salvador. Ahora, eso significa, todo lo que he dicho, y ya terminé, eso significa que vamos a desechar toda política en la que estamos de alguna manera involucrados. Por supuesto que no, pero hay que ubicar las cosas, porque ustedes van a ser testigos también de pleitos entre cristianos por asuntos políticos. Es más, de hecho, ya empezaron a buscarnos los políticos, pues es que ya viene la campaña. Pero eso luego se los cuento. No. ¿Necesitamos la política como cristianos? ¿Sí o no? ¿Debemos ambicionar puestos políticos así porque para desde allí ayudar a la gente? Tampoco, porque podemos ayudar a la gente. Ayudamos a la gente. Y en el caso mío, mi tarea es ayudarles a ustedes y veo muchas vidas transformadas. Y eso merece un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Pónganse de pie. Pero sigan aplaudiendo. Gracias, Señor. Acuérdense que al principio dije que vamos a evitar las discusiones, ¿eh? Entonces no, o sea, ni yo los voy a convencer de mis convicciones personales, que las tengo, por supuesto, como usted tiene las suyas, pero pues nos vamos a respetar, ¿no es cierto? Y vámonos sobre lo eterno, ¿verdad? Vámonos sobre lo que realmente nos importa para seguir compartiendo el Evangelio de Jesús. Y independientemente del partido político que nos gobierne, el que sea, nosotros vamos a bendecirlos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar por ellos, no vamos a promover absolutamente nada, nunca les voy a insinuar siquiera por quién voten, no. Lo único que les voy a enseñar es lo que Jesús hizo y enseñó respecto a la política. Eso es todo. Y ya cada uno de ustedes va a saberse comportar. Yo cuando saludo o veo o estoy con personas así, pues yo los respeto y los saludo bien, o sea, los respeto, no le digo usted, no. Una vez alguien me dijo, oye, no, pues fíjate que pues querían hacer un mitin político, que dejara hablar un político. Y pues ya sabemos que tú no, me dijo un pastor. No, pues no, ni intente. Y lo dice, es que también hay un montón de fanáticos religiosos. ¿Se vio? Los de allá atrás no, pues tampoco. También hay fanáticos religiosos. Probablemente sí hay, pero también hay políticos fanáticos o fanáticos políticos. Es mejor respetarnos, ¿no? Y mira, llevar la fiesta en paz y bendecir y orar por los que nos vayan a gobernar. Amén. Y que los que van saliendo, pues que se toquen el corazón, no se lleven lo que queda. Pues suelen hacerlo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que el ser humano no necesita ni filosofías. Pueden ser algo de ayuda, sí, pero tampoco necesitamos de políticas que también pueden ayudar en algún momento a algún conglomerado, a algún grupo. Pero Señor, estrictamente necesitamos la salvación. Necesitamos el perdón de nuestros pecados para no ser extorsionadores, no se necesita ser un soldado. La maldad está en el corazón del ser humano, y es allí donde tú sembraste tu palabra, Señor. Es allí en nuestro corazón donde dejaste la semilla que ahora ha dado fruto y podemos entender muchas cosas. Y la verdad, no necesitamos nada de lo que este mundo ofrece.
Nos basta tu gracia, nos basta tu provisión, nos basta tu cuidado, nos basta tu supervisión. Sabemos que te vamos a rendir cuentas a ti, Señor. Por eso es que queremos vivir sujetos a tu gobierno, Señor. Aquí en la tierra nos pueden gobernar el que tú pongas, Señor, y nosotros los vamos a bendecir. Y vamos a orar por ellos, a interceder para que sea lo más llevadero posible, entendiendo que vamos hacia una patria celestial, donde tú gobernarás nuestras vidas por toda la eternidad. Y allí habrá una justicia eterna, no habrá abusos, no habrá todo lo que hoy vemos aquí. Por eso es que nuestra visión es más elevada que lo puramente terrenal. Por eso te damos las gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor y adorémosle. Soberano, habitas en luz inaccesible, aunque el cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies, escogiste mi corazón para habitar. Las cosas que hay, eres la imagen visible del Dios invisible, Jesús. Te despojaste de todo, tomaste forma de siervo, siendo el Rey Supremo. Entregaste tu vida en la cruz para darme salvación. Mi obediencia a ti, mi Señor, es mi verdadera adoración. Jesús, Hijo de Dios, te adoraré por la eternidad. Fiel a ti permaneceré. Encuentra en mí un verdadero adorador. Tú eres el Rey sobre todo, nuestra autoridad, el que gobierna desde su trono en las naciones. Te adoramos, Cristo. Rey soberano, habitas en luz inaccesible. Tú eres santo, aunque el cielo es tu trono y la tierra el
las cosas que hay. Eres la imagen visible del Dios invisible, Jesús. Te despojaste de todo, tomaste forma de siervo, siendo el Rey Supremo. Entregaste tu vida en la cruz para darme salvación. Mi obediencia a ti, mi Señor, es mi verdadera adoración. Jesús, Hijo de Dios, te adoraré por la eternidad. Fiel a ti permaneceré. Encuentra en mí un verdadero adorador. Oh Jesús, Jesús, Hijo de Dios, te adoraré por la eternidad. Fiel a ti permaneceré. Encuentra en mí un verdadero adorador. No se trata de un lugar, es por medio de ti que hoy al Padre puedo adorar. En espíritu y verdad yo quiero adorar. Solo ante ti te mostraré a ti, el único Dios, Rey eterno, inmortal. Sea el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A ti, el único Dios, Rey eterno, inmortal. Sea el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A ti, el único Dios y Rey, Rey eterno, inmortal. Sea el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Te honramos a ti, tú eres el Rey, tú gobiernas sobre toda autoridad, reinas sobre las naciones, Rey poderoso. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra esta mañana, por el gozo de tu Espíritu en nosotros, Señor.
Aleluya. Nuestro Dios es fiel. Qué mañana gloriosa hemos pasado juntos en su presencia. Y usted puede llevar esto, la gloria del Señor, a su hogar. Que el Señor le bendiga y que seamos entendidos y prestos para atender la instrucción y el consejo de nuestro Dios que se nos ha enseñado esta mañana en su palabra.